Bueno, vamos a entrar en un nuevo tema, o bueno, la parte de la culminación del retorno del pueblo de Dios a, a Israel, a Jerusalén. Y estamos hablando de el tercer retorno, que fue hacia el año 444 antes de Cristo. La fecha es fácilmente recordable. Y esta sucede 14 años después del segundo retorno, que vimos que fue liderado por Esdras. Aquí el líder que tiene que ver con el tercer retorno, eh, perdón, es Nehemías, el libro que entramos a estudiar el día de hoy, que es un libro muy interesante, muy aplicado, de pronto más conocido que el mismo Esdras, y que nos deja muchas enseñanzas de parte del Señor para a veces utilizarlo el tema de liderazgo, de empresa, de misión, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema gerencial se utiliza mucho este libro, pero aquí vamos a mirar cuál es el propósito que el Señor tenía con Nehemías y este último parte del regreso de lo que quedaba del pueblo de Israel después de estar tantos años en el exilio. Aquí vemos que Nehemías, el nombre como tal, traduce Jehová ha consolado. Y creo que ya para estas etapas ha mostrado bastante Dios de su consuelo, de su amor hacia su pueblo, a hacerlo regresar en forma sobrenatural nuevamente a su tierra. Y Nehemías ocupaba el oficio de copero del rey. Era básicamente un hombre de confianza del rey Artajerjes, en el que precisamente se le daba la responsabilidad de probar el vino antes de que su rey lo probara, esto porque era una forma habitual de envenenamiento hacia el rey, entonces tenía que tener a alguien de confianza que fuera a evitar que lo fueran a envenenar de esta manera. Así que este era el oficio y eso muestra que era un hombre de confianza de él. Vamos a mirar cuál es el propósito del Señor en esta última parte del retorno. Ya habían reconstruido el templo, ya había puesto Esdras en orden la casa, básicamente con sus normas, había purificado, había vuelto a animar a la gente para que se uniera y hiciera los propósitos del Señor. Esa fue la misión de Esdras como sacerdote, como escriba. Y ahorita Dios utiliza a Nehemías, este hombre, como digo, de confianza de parte del rey. Y aquí básicamente el propósito de esta última parte es que termine de construir la ciudad y de alguna forma la muralla, que era lo que hacía falta de hacer, que estaba solamente de algunos pedazos, pues ya que la ciudad estaba organizada, tenía su templo, había que protegerla de los que habitualmente son los ataques de los enemigos que empezaba nuevamente a tener Israel. Así que parte del propósito de Dios es que se reconstruya la muralla, lo que protegía la ciudad de Jerusalén. Y aquí nos empieza a contar en Nehemías los tres primeros versículos. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Aparentemente en este tiempo ya empezaban a haber sublevaciones, habían habido ataques, algunos enemigos como tal, habían llegado a quemar hasta las puertas de la ciudad. Y la gente otra vez empieza a, a perder la esperanza de volver a ser una nación fuerte, en paz, en calma, y ver que se le empiezan otra vez a quemar sus ilusiones, podríamos llamarlo así. Aquí nos habla de que estaban las puertas de la ciudad quemadas y otra vez humilladas, se puede decir, porque ellos habían hecho el templo, habían ya empezado a formar una sociedad más estable, pero estando vulnerable a los ataques del enemigo, pues lógicamente hacía que la gente otra vez se sintiera insegura. Así que el Señor empieza
hacer toda su estrategia para reconstruir también los muros de la ciudad. En el capítulo 2, los tres primeros versículos del capítulo 2 de Nehemías dice, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. Como, ¿cómo debe estar triste? ¿Cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? La actitud que pudiera tener el copero era muy visible de su condición y era siempre eh, como posible sospecha de que pudiera estar amenazado, de que pudiera estar pasando una calamidad, de que pudiera estar envenenado también. Así que siempre estaban los ojos puestos en el copero. Y aquí el rey detecta que Nehemías está triste y por eso le hace la pregunta. Pero muchas veces, si había la menor sospecha de que pudiera estar en algo turbio, pues simplemente era condenado a la muerte, lo asesinaban enseguida por solamente la sospecha. Era común ese cargo que los mataran por eso. Así que lógicamente Nehemías en ese momento se asustó, estaba deprimido, había pasado, después de la noticia, había pasado un tiempo de ayuno, de oración, y esto lo mostraba débil, seguramente ya con algunos signos de enfermedad por su debilidad. Y eso hace que el rey le pregunte de esta manera. Y él le contesta honestamente qué estaba pasando con su pueblo, con su familia, con sus familiares y lógicamente con Jerusalén, al ver todo esto que otra vez estaban perdiendo su ciudad. El versículo 8 nos dice, por favor, ordene a sus guardabosques, le dice al rey Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y aquí pongo este versículo aquí porque precisamente esto era obra de Dios. Esto no fue casualidad que le llegara la noticia de que él estuviera ayunando, de que pareciera enfermo, pareciera triste o deprimido, que el rey le preguntara, sino que Nehemías reconocía que Dios estaba actuando en favor de él y de su pueblo. Él toda la gloria se lo está dando a Dios y como vemos aquí ya hay un permiso de parte del rey para que él fuera a ayudar a reconstruir esto. Y como él le dice, necesito madera para reconstruir las puertas y necesito recursos para hacer la muralla. Y el rey accede a darle esto que estaba pidiendo su hombre de confianza. Pero vamos a ver a quiénes llevó, quiénes estaban involucrados en este último retorno a Nehemías, qué personas estaban. Pero básicamente el relato nos habla en este libro de Nehemías del regreso de Nehemías. No nos habla de cuántas personas, no podemos saber cuántas personas fueron o quedaban todavía en Persia con Nehemías. Lo cierto es que nos cuenta y el relato se centra solamente en Nehemías y lo que él llegó a hacer en este último viaje a Jerusalén. Los versículos 5 y 7 del capítulo 2 dice, le respondí, sí a su majestad, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? Le preguntó el rey. ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Como vemos, él aprovecha a contarle la situación al rey y al rey le dice, bueno, está bien, ¿cuánto tiempo vas a ir? No le dice cuánto exactamente, pero dice que el tiempo que le pidió le dio permiso, le dio vacaciones, podríamos decir, su hombre de confianza en el que él depositaba su vida. Y esto ya de por sí es
milagroso, podríamos llamarlo de esa manera, de que el rey accediera a darle este permiso. Pero así actúa Dios cuando tiene un propósito y él le da cartas para que los gobernadores que tenían esa ruta le dieran vía libre y lo ayudaran a llegar hasta Judá. El versículo, Nehemías 5:14, pasemos al final, nos muestra qué tanto tiempo pasó. Dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Vemos que Nehemías termina siendo gobernador de Judá, estuvo 12 años en este lugar, en este trabajo, fue el tiempo que el rey le permite estar. Y esto, pues como vemos, todavía es más milagroso que le diera todo ese tiempo y además lo nombrara gobernador de esta región. Volvemos al capítulo 1 de Nehemías, en el versículo 11, y le dice, el Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Y aquí él mismo nos cuenta de su historia, que él cuando recibió la noticia lo que hizo fue orar. Él se puso a orar antes de que este rey le preguntara, eh, y fue precisamente esta oración la que le cambió el corazón al rey, le diera todo el favor y lo dejara ir a Judá durante esos 12 años y además que lo nombrara gobernador y le dio todo su respaldo. Entonces aquí vemos, como él decía, como el mismo Nehemías dice, él contó con el favor de Dios. No había otra forma de que esto sucediera. De alguna manera él había decidido quedarse o obligado a quedarse y no lo había permitido ir con toda sus familiares a Judá. Pero en este momento, a pesar de tener ese cargo de confianza de parte del rey, le permite ir como gobernador de Judá. Vamos a mirar las circunstancias que tienen que ver con este retorno, que es muy interesante y que nos permite ver la posición que había. No era una cuestión simplemente de todo era a favor de Dios y todo iba a ser fácil, como hemos venido hablando, y ayer el Señor nos hablaba precisamente de esto. Y todavía no me dejo de sorprender cada vez la relación que hay en lo que el Señor nos quiere enseñar entre lo que nos habla del Nuevo Testamento con lo que nos habla del Antiguo Testamento. Siempre van las enseñanzas muy ligadas y básicamente confirmando lo que el Señor ha hablado a veces el día anterior. Y aquí nos habla precisamente de lo que Esdras contaba bajo este reinado de Artajerjes, eh, cómo estaba la situación de oposición y por qué se había frenado también la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del muro. Y vemos cómo el Señor cambia todas las circunstancias. Miremos en Esdras que nos contaba qué situación estaba pasando, cómo eran las circunstancias de Jerusalén en esos días. Dice al rey Artajerjes, es una carta que le mandan al rey Artajerjes, precisamente, que era de quien era el copero, Nehemías, de parte de sus siervos que habitan al oeste del rey del río Éufrates. Sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también su majestad que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pide a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han procedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si a esta ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates.
Esta es una carta que le mandan precisamente personas que están allá, que están básicamente quieren ganarse el favor del rey, son un poco lambones, podríamos decir de esa manera, y están diciéndole cosas mentirosas al rey para ganarse su favor. Le están diciendo, si usted deja que reconstruya toda la ciudad y se pongan las murallas, esos que van a estar dentro de las murallas, como si una ciudad protegida, van a ser sus propios enemigos. Van a dejar de pagar impuestos y esto va a afectar a su reino. Y esto siempre ha sucedido, básicamente le están diciendo. eh, Así que tiene que poner los ojos en esto. Lógicamente, un rey, ante estas noticias, hasta esta información, pues manda a parar toda obra y lo hace a través de un decreto que está en los versículos 17 al 22. Dice, en respuesta, el rey les escribió al comandante Rehún y al cronista Sinsai y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en otras regiones al oeste del río Éufrates, saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tomaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordéneles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En conclusión, Artajerjes bloquea todo progreso de esta ciudad. Él confirma supuestamente la información que le están enviando de allá y da la orden expresa e irrevocable de que nadie podía construir ni poner una piedra más en esta ciudad. Esto está sucediendo antes de que lleguen estos enviados con Nehemías y estaban bajo esa orden. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué cambió su edicto que no era normal, que en el ámbito persa sobre todo, alguien regresara una orden, que un rey regresara una orden y como dicen en términos, reculara en cuanto a una instrucción, en cuanto a un mandamiento de parte del rey? Esto no era habitual, pero ¿qué hace que él cambie de opinión por este simplemente de ver triste a su copero? Esto es la parte milagrosa que hace Dios en la vida, con la vida de Nehemías y en la vida de Artajerjes. Así que como vemos, la situación no era sencilla, no era fácil para Nehemías, no era sencilla para el pueblo de Israel. Yo creo que poca posibilidad poca probabilidad habría de que pudiera terminarse algún día con toda esta información que pudiera tener el propio Artajerjes. Pero que Artajerjes además patrocinara la reconstrucción del muro, pues todavía era menos probable. Así que vemos la mano poderosa de Dios y el favor que Dios tiene para con Nehemías y con su pueblo. Nehemías 2:18 nos dice, fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Perdón. Entonces entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Lo que está diciendo Nehemías ya a su pueblo, cuando está en medio de su pueblo, de los dirigentes de Judá, él les cuenta todo lo que pasó, cómo cambió la instrucción el rey y cómo eh, ayudó para que esto se diera y dio permiso para que se reconstruyera la muralla. Y ante las noticias, lo que hizo fue animar a los dirigentes para que tomaran manos a la obra y empezaran a levantar nuevamente el muro de la ciudad. Como vemos, en otras veces también puso su mano, el favor Dios, lo hizo con Daniel, hizo que también el rey cambiara instrucciones. Recordemos a Daniel 5:21 que decía, fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal, vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. Eso hablaba en Nabucodonosor. El rocío de la noche empapaba su cuerpo.
todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Recordemos la historia de Nabucodonosor, cuando leímos el libro de Daniel, que él se creía el rey del mundo y el universo, Nabucodonosor, por el poder que tenía. Y el Señor lo puso a actuar como un animal, a comer como un animal, a vivir como un animal, y demostraba el dominio que el Señor tiene sobre todos los reyes y sobre todos los gobernantes de la tierra. No hay nada que le salga de sus manos. Y esto nos debería dar completamente tranquilidad, no importa el gobernante que tengamos, los líderes que hay en el mundo, el Señor está por encima de ellos y hace con ellos lo que quiera y cuando quiera, como quiera. Así que aquí lo vemos con Artajerjes, cómo cambió su posición, lo vimos con Nabucodonosor, lo vimos con Darío, con todos los reyes de los grandes imperios han cambiado siempre, dándole favor al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Así que vemos que el Señor sigue con control de todas las cosas. Esto es motivo de gozo, de satisfacción, pero también, como decíamos ayer, la batalla está ganada, pero tenemos que hacer nuestra misión que nos corresponde hacer o lo que el Señor nos manda hacer, pero también entendiendo que siempre va a haber oposición, como hablábamos también ayer. Y es una oposición interminable. El Señor siempre nos dice que vamos a tener en este mundo aflicciones. Y ayer precisamente, como les decía, hablábamos de esto. Hay gente que se burla, que nos trata de humillar, que nos mete en injuria, que nos persigue. Siempre va a haber una oposición en la vida espiritual del pueblo de Dios y de sus hijos. Y aquí no es la excepción. Y creo que es una gran lección lo que nos muestra aquí. Y precisamente en el versículo 5 del capítulo 3 de Nehemías dice, los de Tecoa reconstruyeron, Tecoa es un pueblo cercano a Jerusalén, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Parte de la oposición a veces empieza en forma pasiva. Hay gente que no quiere servir a la obra, hay gente que ve todo complicado, difícil, no aporta absolutamente nada. Los primeros versículos antes de esto nos habla de las diferentes regiones que mandó gente, que mandaron recursos, muchos sitios alejados, como el mismo Jericó, empezaron a asistir a Jerusalén para ayudar a la reconstrucción de esta muralla. Para muchos era importante que Jerusalén volviera a ser la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, que viera el respaldo de Dios, y aportaron recursos y gente en esta gran labor de reconstruir la muralla. Así que vemos que a veces la oposición es simplemente apatía, gente que no colabora, que no se mete en el proyecto. Y aquí vemos que hay gente, los notables, la gente poderosa de la ciudad de Tecoa, no quiso colaborar con los líderes que estaban al frente de la obra. Y esto, como vemos, siempre ha pasado en todos los tipos de proyectos y en la iglesia, no es tampoco ajeno a esta situación. Filipenses 2:21 nos dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Como vemos, esto es hablando de la iglesia, ya de los apóstoles, en las cartas de Pablo, habla de gente que prefiere trabajar para sus propios intereses y no trabajar para la obra del Señor, y más bien entre más palos a la rueda pueda poner, pues los colocan. Y eso simplemente porque buscan tesoros aquí en la tierra y que sus proyectos personales salgan adelante. Así que, como vemos, así como los de Tecoa, como gente en Filipos, pasaba exactamente esa misma posición. En Nehemías 4:1-3 nos habla de unos personajes específicos, precisamente que se oponían a esta reconstrucción del muro y que hacían todo lo posible para que esto no se llevara a cabo. Y nos dice, cuando Sanbalat, este personaje dice, se enteró de lo que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros,
y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Ayer hablábamos precisamente de las burlas, de las injurias, de todo este bullying que podríamos llamar en términos modernos, cuando la gente está en un proyecto. Y aquí esto es lo que estaba pasando. Sanbalat y Tobías, lo que hicieron fue burlarse y decir, esta muralla no va a tener ningún éxito. Y lógicamente los comentarios en medio de la ruda labor que tenían, pues cae pesado y la gente de pronto puede prestar oídos a eso, como hemos también hablado de cuando uno le pone oídos a las palabras necias de la gente, muchas veces permite que entre eso a su mente y lo bloquee y lo desanime y no puedan llegar a la meta que tenían. Así que aquí empiezan a burlarse, a echar este proyecto abajo con sus comentarios, lo que primero que intentan, y que la gente se desanime. Entonces ahí había una posición ya mucho más frontal, ya mucho más activa, podríamos decirlo. La primera era una posición pasiva de no intervenir, de no ayudar, pero aquí ya empiezan a hablar la gente, empieza a desanimar al pueblo para que no hagan la muralla y que mucho menos vayan a hacer sacrificios y vuelvan a la actividad también de adoración dentro de Jerusalén. Versículos 7 y 8 del capítulo 4 dice, pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Aquí vemos que Jerusalén también armó su primera línea, como quien dice, es una forma de atacar, dejaron ya no solamente pasaron de las palabras y empezaron a armarse, a pensar ya en una guerra para sabotear el proyecto de Nehemías. Primero se burlan, como diciendo, ¿cómo así que van a hacer una muralla de esas en tan pocos días? Y después vamos a hablar de la estrategia que tuvo Nehemías para hacer esta gran obra en tan poco tiempo. Pero para la gente le parecía ridículo. Pero cuando vieron que estaba agarrando forma y que podía llegarse a hacer, dijeron, antes de que hagan las murallas y que cierren la ciudad, hay que oponernos a ella como sea, inclusive si toca entrar con armas y destruir este muro, hay que hacerlo. Y como dice, ya no solamente eran ellos dos, sino que habían buscado alianza con otros pueblos, entre ellos los árabes, los amonitas, los asdodeos, de otras regiones empezaron a buscar para venir a, a destruir lo que ya se estaba haciendo. El versículo 10 nos dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Lo que nos muestra aquí este versículo es que el trabajo no era nada fácil. Imagínense este pueblo que de pronto estaba muy cómodo allá en Persia, llegan a esta a tratar de reconstruir sus casas, sus hogares, el Señor les llama la atención, se enfocan en el templo, termina el templo y ahora les dice, bueno, a reconstruir las murallas, y las murallas era traer piedras desde muy lejos, cargándolo a pulso, para poner piedra sobre piedra y hacer la protección. El trabajo físico es enorme, pero además si se tiene que estar escuchando el desánimo de la gente y ya no solamente eso, sino los rumores, las amenazas de que había gente que los iba en cualquier momento a invadir y otra vez iba a tumbar el muro, pues imagínese el estrés, la opresión que había sobre este pueblo de que todos se lo echaran abajo y el cansancio físico más el cansancio emocional, podríamos decir, es mucho más complicado
pudieran llevar a cabo a feliz término esta obra. Pero Nehemías hace parte de la estrategia, le dicen, tenemos que dividirnos las funciones, tenemos que seguir haciendo lo físico, pero también estando alerta en lo militar. O sea, tenemos que seguir construyendo, pero al mismo tiempo un ojo en la obra y otro ojo en las amenazas y en la defensa de la ciudad. Así que el trabajo se duplicaba, podríamos decirlo, y la gente tenía que hacer turnos 24 horas para estar cuidando su ciudad y al mismo tiempo estar reconstruyendo este muro. En el versículo 17, el capítulo 4 dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Como vemos ahora, el trabajo era mucho más complicado. Como digo, tenían que estar atentos del enemigo y al mismo tiempo ir levantando la muralla. Así que esto se hacía mucho más estresante. Sin embargo, nos dice que en el versículo 12 del capítulo 4 dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Y cuando se habla de que había judíos cerca que venían simplemente a meterles miedo con los chismes, con los rumores, que también pasa, pues vemos que no todos se colaboraban. Había gente que venía desde muy lejos a ayudar a hacer la muralla, pero muchas veces los cercanos eran los que no colaboraban. Y aquí volvemos al tema que ayer hablábamos de la familia. A veces entre la propia familia es cuando más eh, oposición encontramos, cuando más chismes encontramos, cuando más rumores que nos quieren meter miedo, son los que más envidian cualquier proyecto. Y como vemos, los cercanos, el próximo, el prójimo son los que más tratan de poner el palo en la rueda. Y aquí no era la excepción. Aquí hablaban, decían, le metían miedo, los van a atacar en cualquier momento, los van a caer de todos lados. Y como vemos, eran los cercanos a la ciudad. Así que siempre vamos a encontrar oposición de los adversarios, siempre es un tema que el Señor nos vive recordando, de que esos adversarios van a ser siempre la oposición, guiados lógicamente y trabajando para los intereses de Satanás, del enemigo. Él les pone esos sentimientos para bloquearnos, cuando son proyectos para el Señor y planes del Señor. Sin embargo, tenemos que entender que en medio de la oposición, en medio de los ataques, en medio de las persecuciones que hablábamos precisamente ayer, el camino correcto es el que hizo Nehemías. Y tenemos que regresarnos a lo que originalmente hizo Nehemías en el momento que vio que la gente se empezaba a desanimar, que empezaron la gente a no colaborar, a empezar a oír las amenazas de destrucción y de muerte. Él lo que hace es irse a la oración. Dice el capítulo, versículos 4 y 5. Le dice, esta fue la oración de Nehemías. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad. No olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Podríamos decir, esta es una oración no muy de poner la otra mejilla. Él está pidiendo que Dios actúe, que los ponga en su lugar, que básicamente que les quite los adversarios, la oposición del camino, porque la prioridad para él era hacer la misión que Dios le había encomendado de reconstruir los muros de la ciudad, de levantar la ciudad de Jerusalén, darle nuevamente el lugar que le correspondía al pueblo de Dios, al pueblo judío, que fuera respetado por las demás naciones, por los demás vecinos. Era darle cierto honor a lo que era de Dios. Eso era la urgencia que tenía Nehemías. Y él está pidiendo de frente al Señor. Esto no podemos terminarlo en medio de esta posición, y mucho menos si nos vienen a matar, pues nunca se va a llevar a cabo la obra de la cual nos encomendamos. Y en el versículo 9 vuelve e insiste lo que hizo ya, esto lo hizo en forma particular, en forma privada,
pero después lo lleva a hacerlo esto con el resto del pueblo. Dice, oramos entonces, habla ya plural, a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Como vemos, no se quedó solamente en la oración. De la oración pasó a actuar. Hay que darle tiempo a que Dios actúe, pero mientras Él responde la oración, mientras Él muestra eh, esa defensa, pues hay que seguir trabajando y hay que seguir obrando. Entonces, como decía yo, estaban cautelosos de cualquier ataque, prestando turnos, como les decía, 24 horas, día y noche. Se turnaban las familias para estar atentos si había alguna posibilidad de que los enemigos trataran de encontrarlos confiados o que pasaran por alto estos rumores. Así que él hizo caso a lo que veía, él no salió de la realidad y lo que hizo fue precisamente hacer una estrategia para que la gente cuidara de noche, trabajara de día, pero nunca bajara la atención de lo que podía hacer. Y la gente respondió y le creyó al llamado de Nehemías, pero también a la espera de la oración de parte de Dios. Y creo que eso nos enseña de alguna manera eh, lo que ayer hablábamos en cuanto a las épocas de persecución, de afrenta, de oposición de parte del enemigo. Tenemos que seguir haciendo la misión que Dios nos encomendó de compartir el Evangelio, de que la gente conozca la verdad, pero sin dejar de orar. Hay que orar también que Dios haga justicia, que, que, que a su debido momento ponga al enemigo en su lugar y que nos permita hacer la obra. Como digo, siempre hay una batalla espiritual en los cielos para cualquier proyecto en el que nos vayamos a emprender y necesitamos estar conectados con el Señor siempre, que Él actúe a nivel espiritual, como vemos siempre. Hay ángeles también del enemigo, ángeles peleando con los demonios del enemigo en los cielos y ahí se mantiene la lucha, pero no quiere decir que nosotros bajemos la guardia. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiendo, clamando a Dios para que podamos llevar a cabo a buen término la obra encomendada. Y esto es parte de lo que Nehemías nos empieza a enseñar en medio de la persecución, en medio de los ataques de la oposición. Eh, y ya dentro de 8 días entraremos a ver cómo fue la estrategia que él hizo para poder llevar a cabo la gran obra de reconstruir los muros de Jerusalén.